Vamos a leer la semblanza del doctor. Bernardo Bolaños es profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Es docente en las licenciaturas de Derecho y Humanidades, es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Filosofía por la Sorbonne. Realizó un postdoctorado en Filosofía Política en la Universidad de París. Es autor del libro Esclavos, Migrantes y Narcos, Acontecimiento y Biopolítica en América del Norte, UAM, Juan Pablo 2013, y de la Antología Biopolítica y Migración, El eslabón perdido de la globalización, del 2015. Es miembro del comité de redacción de la revista Isonomía, fue asesor jurídico del jefe de gobierno del Distrito Federal, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre 1997 y el 2000. Su línea de investigación actual es sobre los derechos de los migrantes expulsados por causas ambientales, como son sequías, huracanes y megaproyectos industriales. Coordina con el doctor Rafael Cardelón el seminario doctoral sobre sustentabilidad y resiliencia del sistema socioecológicos de la UAM Coajimalpa. Gracias. Entonces yo voy a ser Bernardo Bolaños. Les voy a leer sobre los indicadores de vulnerabilidad ambiental por país frente al cambio climático y el derecho de asilo. Un primer tema que nos ocupa son los indicadores de vulnerabilidad ambiental. La discusión acerca de la migración inducida por causas ambientales se ha estancado en gran medida por la discusión de dos temas. En primer lugar, por los cálculos y estimaciones cuantitativas del número de personas desplazadas y acerca de las regiones más vulnerables. Y en segundo lugar, por las distinciones jurídicas entre refugiados, migrantes y desplazados. Por ejemplo, los modelos de vulnerabilidad afirmaban hace una década que Centroamérica no era una zona particularmente amenazada por el cambio climático, pues no sufriría de graves sequías debido a su latitud relativa, ni de los peores huracanes, dado que históricamente las tormentas se forman más bien en las aguas cálidas del Golfo de México, el Mar Caribe y la costa occidental de México. Los modelos generales del clima del planeta, basados principalmente en las estimaciones de concentraciones de dióxido de carbono, sugerían que los mayores cambios en lluvia y temperatura ocurrirían en latitudes altas. Dada la baja latitud relativa de la región centroamericana, se esperaba que los ecosistemas de la región serían menos afectados. Pero modelos más detallados ahora sugieren que los ecosistemas templados de Centroamérica sí se verán afectados significativamente. Los bosques de pino desaparecerán y los bosques nubosos se reducirán entre 45 y 75%. El Triángulo Norte de Centroamérica había sido clasificado hace 10 años en informes para el Banco Mundial y la ONU entre las regiones menos vulnerables del mundo a sequías en términos de porcentaje de la población afectada. Les voy a enseñar un mapita. Gracias. Sin embargo, la sequía que comenzó en julio de 2014 había afectado a finales de 2015 a más de 3,5 millones de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras. En particular, los habitantes de la región árida trifronteriza del Trifinio fueron vulnerables ambientalmente por su dependencia a monocultivos de maíz y frijol, por lo cual las organizaciones internacionales están alentando a los campesinos de la zona a incorporar técnicas de silvicultura que reduzcan la erosión y aporten alimentos en épocas difíciles, planteo de árboles de aguacate y melocotón, entre otros. Entre el 2000 y el 2009 hubo 39 huracanes en el Caribe, frente a solo 15 en los años 80 y 9 en los 90. Los huracanes Mitch y Alex fueron devastadores. El primero alcanzó vientos de hasta 290 kilómetros por hora y se calcula que ocasionó la muerte de 11,000 personas y que provocó 8,000 desapariciones con motivo de inundaciones y deslaves. Por su parte, el huracán Alex en el 2010 golpeó el sur de Estados Unidos y el norte de México, pero las lluvias que desató sobre Centroamérica provocaron enormes afectaciones en cultivos e infraestructura de Guatemala.
Finalmente, vale la pena mencionar al huracán Félix, que provocó la muerte de 133 personas en Nicaragua y Honduras en el 2007, siendo muchos de los afectados indígenas Miskito. En resumen, los modelos climatológicos de largo plazo no sirvieron de consuelo frente a los hechos realmente observados a corto y mediano plazo. Aunque es difícil atribuir un evento hidrometeorológico particular al cambio climático, los principales indicadores y modelos ambientales han ido reconociendo, aunque lentamente, que Centroamérica es, junto con el África subsahariana y los pequeños estados insulares, una de las regiones más vulnerables al mal llamado calentamiento global. Contra lo que pronosticaban modelos teóricos pioneros, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador fueron de los países más golpeados, de hecho, por el cambio climático entre 1994 y 2013, según el indicador Global Climate Risk Index de la organización Germanwatch, indicador oficial para el gobierno alemán. Y vamos a poner otro mapita. Gracias. En el 2015, este instrumento de medición afirmó que Honduras era el país más vulnerable del mundo y el más afectado por cambio climático en los últimos 20 años. Pero aclaró que más de 80% de los daños ahí fueron causados por el huracán Mitch en el 1998. De modo que más que una afectación continua por eventos extremos, Honduras clasificó en primer lugar debido a esa catástrofe excepcional. A pesar de ello, quizá debamos afinar nuestras teorías basadas en frecuencias de huracanes, pues las frecuencias de largo plazo de estos no son el único factor que importa. Aunque es verdad, hay países como Filipinas que son golpeados regularmente con 8 o 9 tifones al año y que también han sufrido catástrofes de fuerza excepcional, como el tifón Haiyan del 2013. Haití, Nicaragua y Guatemala estaban también en la lista de los 10 más afectados según el mismo indicador de Germanwatch. Si bien El Salvador no aparece en los últimos informes de la organización alemana, en el 2010 había sido clasificado por tal organización en primer lugar por su exposición a riesgos climáticos, además de que 83% del 42 desastres que ocurrieron entre 1970 y 2011 ahí fueron hidrometeorológicos. El cuarto reporte del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU reconoció en el 2007 que la precipitación anual disminuiría probablemente en la mayor parte de Centroamérica y los Andes del Sur. 7 años más tarde, el quinto reporte del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático identifica a Centroamérica como la región tropical más sensible al cambio climático. Así, los expertos avalados por la ONU acabaron admitiendo la injusticia que representa el hecho de que, a pesar de contribuir con pocos gases de invernadero a la atmósfera, Centroamérica sea un istmo entre dos océanos golpeado por sequías, huracanes y por los efectos de las oscilaciones en el Niño. Así, los científicos del clima aceptan que los eventos hidrometeorológicos golpean de forma más extrema a quienes por razones socioeconómicas no están preparados para enfrentarlos. Y mientras la clasificación de los huracanes según la fuerza de sus vientos es objetiva, la medida en que destruyen los bosques, los sembradíos y la infraestructura de salud y turística depende del grado de desarrollo económico y de la cultura de la prevención. Las máximas instituciones científicas de los Estados Unidos han avalado el trato diferenciado entre regiones según los intereses geopolíticos. No sorprende que la prestigiada National Academy of Sciences considere que la guerra civil que estalló en el 2011 en Siria esté determinada en última instancia por una grave sequía a consecuencia del cambio climático, pero no así la violencia en Centroamérica. No es que la Academia de Ciencias de los Estados Unidos altere las correlaciones estadísticas cuando se trata de una u otra tragedia humanitaria, sino que el financiamiento a uno u otro programa de investigación y
y la visibilidad que se da a unos resultados frente a otros están fuertemente influenciados por intereses. No es un secreto que los influyentes artículos publicados en los Proceedings of the National Academy of Sciences, que es la publicación científica más poderosa en términos de impacto, son seleccionados por su relevancia política y económica. No se trata de una revista científica ordinaria, pues. No son piezas tradicionales de investigación, son verdaderos dispositivos de carácter transdisciplinario dirigidos a influenciar la opinión pública y los debates especializados. Mientras que mostrar que la guerra en Siria responde a causas ambientales objetivas puede servir para intentar exculpar a las potencias mundiales de su actuación durante la guerra, hacerlo en el caso de Centroamérica las comprometería a conceder a los migrantes asilo o refugio, como veremos más adelante. El índice estadounidense GAIN, de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, ha negado la existencia de vulnerabilidad grave de Centroamérica frente al cambio climático. Para el año 2012, GAIN ni siquiera incluía a Honduras dentro de los países en grave situación de vulnerabilidad ambiental. Voy a poner otro más. Para el 2013 solo colocaba a Honduras, no hacía a Guatemala, El Salvador o Nicaragua en la lista roja. Y ponía a aquel país al mismo nivel que Haití, pero mejor que Afganistán, Yemen y los estados de la zona ecoclimática de Sahel en África. Más tarde, el índice GAIN 2015 colocó a Honduras en los mismos niveles de vulnerabilidad que Guatemala, Nicaragua y Belice, vulnerabilidad media, resultado de una supuesta mejora de la situación del primero. En cambio, particularmente desde Europa, se insiste en la relación entre inseguridad alimentaria, migración y violencia en Centroamérica. Como ya he mencionado, la organización alemana German Watch ha definido la actual problemática centroamericana en términos de vulnerabilidad ambiental y es retomada por la británica Oxfam. Como veremos más adelante, algunos de los autores de los índices de vulnerabilidad ambiental reconocen que son instrumentos manipulables para fines geopolíticos y que cada país desarrollado suele tener su propio indicador y como resultado hacer su propia lista. Las instituciones financieras han optado por usar otros indicadores más estables y prestigiados como el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, pero con ello prácticamente se ha borrado la diferencia entre ayuda al desarrollo y ayuda a la adaptación al cambio climático. Vamos a pasar a un segundo punto que tiene que ver con el financiamiento para mitigación, adaptación y compensación de pérdidas. Las reglas e instituciones internacionales para enfrentar el cambio climático son complejas, pues cada año se modifican en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Esta red de saber o poder requiere de mapas que ubiquen a los países vulnerables. En esta sección abordaremos brevemente los acuerdos entre países desarrollados y no desarrollados en la COP. Luego analizaré el funcionamiento de los indicadores de vulnerabilidad como tecnologías o dispositivos biopolíticos que intentan aplicar aquellos acuerdos. En noviembre de 2013 tuvo lugar en Varsovia la 19ª sesión de la Conferencia de las Partes, COP19. Esta estableció un mecanismo internacional de pérdidas y daños para enfrentar el fenómeno mal llamado calentamiento global. Dicho mecanismo internacional de pérdidas y daños está destinado a ayudar a los países no desarrollados y más vulnerables. En el 2015, en las discusiones para el Acuerdo de París, la opinión pública mundial mostró una atención inusitada acerca de la transferencia de fondos financieros hacia los países más vulnerables ambientalmente. El acuerdo final otorgó al mecanismo de Varsovia un lugar permanente en las negociaciones sobre cambio climático. Pero la exigencia de que los países ricos destinaran 100.000 millones al año en ayuda a los países en desarrollo no se oficializó.
el Acuerdo de París no solo señaló la importancia de aumentar la ayuda a la mitigación, adaptación y a atender las pérdidas y daños por el cambio climático. Aunque las pequeñas islas y otros países pobres pidieron separar esos conceptos, los países más desarrollados adujeron que no debía dispersarse el financiamiento climático en diversos fondos. Para efectos del presente estudio, importa destacar que hay una creciente disponibilidad de dinero para enfrentar la vulnerabilidad al cambio climático. No es suficiente ni las promesas de aportación se cumplirán necesariamente, pero es fundamental, por ejemplo, para los estados centroamericanos conocer el funcionamiento concreto de esta compleja red de políticas. Parte de la ayuda para adaptación provendrá de reetiquetar la ayuda al desarrollo, lo que significa que en vez de destinarse a educación o protección de los derechos humanos, se invertirá, por ejemplo, en semillas resistentes a la sequía o en la elaboración de sofisticados estudios climáticos. El peligro de la tecnocratización de la ayuda humanitaria hacia Centroamérica es caer en lo que Hull 2011 llama reduccionismo climático, que identifica como una forma de determinismo geográfico. Así, dado que el resultado de la negociación del Acuerdo de París no fue el reconocimiento oficial de la responsabilidad jurídica del primer mundo de indemnizar a países pobres, es posible que la insistencia de estos por ver aumentada la ayuda en materia climática se revertirá en su contra. En una palabra, la ayuda al tercer mundo perderá flexibilidad y se tecnocratizará. Además de la tecnocratización de la ayuda humanitaria y de la proliferación del reduccionismo climático, nos enfrentamos al problema de las dificultades de aplicación de los indicadores de vulnerabilidad. Kreft ha encontrado que los índices más frecuentemente mencionados por el Fondo de Adaptación y otros fondos climáticos no son explícitamente los índices de vulnerabilidad ambiental, sino otros criterios, en el mejor de los casos asociados al desarrollo humano, la pobreza humana y la vulnerabilidad específicamente costera. Como resultado de la confusión de indicadores de desarrollo con los de vulnerabilidad ambiental, es difícil que la ayuda llegue, por ejemplo, a comunidades altamente vulnerables al cambio climático cuando se encuentren en países de mediano ingreso, como los afectados de los deshielos en los Andes, a menos que existan criterios geopolíticos poco transparentes. Bueno, voy a pasar al tercer punto, que es el último antes de las conclusiones, que tiene que ver con las clasificaciones jurídicas de la migración inducida por el cambio climático. Bueno, anteriormente hemos mostrado que el índice estadounidense GAIN de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame ha regateado la clasificación de Centroamérica como región vulnerable frente al cambio climático. Posiblemente ello se relacione con el derecho interno de Estados Unidos, que otorga beneficios migratorios a las personas provenientes de países que han sufrido desastres naturales. El estatus de protección temporal, Temporary Protected Status, es el beneficio jurídico temporal para permanecer provisionalmente en Estados Unidos que reciben algunos migrantes cuyos países han sido elegidos por el funcionario encargado de la seguridad interna. Los estados seleccionados hasta ahora son El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. En su momento se consideró que estos sufrían conflicto armado, desastre ambiental u otras condiciones extraordinarias y temporales. El estatus de protección temporal es la figura legal que explica que unos 212,000 salvadoreños y 64,000 hondureños sin permiso de residencia ni ciudadanía estadounidense tengan un estatus migratorio legal en Estados Unidos. El estatus TPS fue creado por la Ley de Inmigración de 1990. No pueden solicitarlo con éxito quienes han sido condenados por crímenes o por más de una falta administrativa, quienes tienen antecedentes penales o de inseguridad,
por los impedidos de solicitar asilo por conductas reprensibles o las personas que carecen de estancia continua en el territorio. El tratamiento a través de esta figura legal es lento y rara vez resulta residencia permanente para los solicitantes. Aunque el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad discrecional de designar a los ciudadanos de un país como beneficiarios de los permisos TPS, en el caso de los afectados por un desastre natural, la ley requiere que el país afectado solicite oficialmente tal designación. Honduras recibió el estatus de país beneficiado desde el 5 de enero de 1999, luego de la devastación provocada por el huracán Mitch. Posteriormente, los permisos a los hondureños portadores del TPS se han prorrogado continuamente. Dada la creciente ola de migración centroamericana a Estados Unidos, este no tiene interés en reconocer aún más claramente y en términos generales la vulnerabilidad ambiental de la región. Tampoco ha vuelto a otorgar la categoría de país beneficiado a aquellos golpeados puntualmente por un gran huracán. El gobierno de Filipinas, por ejemplo, solicitó sin éxito el TPS después del tifón Haiyan en el 2013. Y ya para concluir, la vulnerabilidad de Centroamérica frente al cambio climático ha sido objeto de cálculos contradictorios. Aunque según los primeros modelos teóricos no parecía estar en un riesgo tan directo como islas del Pacífico, el Sahel y Bangladesh, en los hechos ha sido la región más golpeada por eventos hidrometeorológicos extremos en las últimas décadas. Hemos conjeturado si la migración y la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica no suelen atribuirse a la vulnerabilidad ambiental, porque Estados Unidos se vería entonces más presionado a otorgar protección migratoria a los ciudadanos de esta región. Más que una mera evolución del conocimiento regional de los efectos del cambio climático, parece haber relaciones de fuerza e intereses geopolíticos en juego. Dado que la migración actual a Estados Unidos proviene en gran medida de Centroamérica, un reconocimiento oficial de la vulnerabilidad ambiental aumentaría las solicitudes de asilo a ese país. No clasificarla como migración climática ha sido cómodo mientras que se reconoce la vinculación de la violencia en Siria, Yemen y Afganistán con la vulnerabilidad ambiental por cambio climático. ¿Me puedes dar? Bueno, como les recordé, este trabajo no es mío, solo lo estoy presentando, entonces con gusto recibo comentarios, no creo poder contestar sus preguntas, pero entonces aquí está el correo del autor. Gracias. Gracias, doctora. Ahora continuamos con la ponencia de la maestra Andrea Hurtado Epstein. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Política Ambiental por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Sus líneas de investigación en ambos grados han sido el nexo cambio climático, desarrollo y las negociaciones internacionales bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, particularmente la agenda de pérdidas y daños y el impacto del cambio climático sobre la migración y la seguridad humana. Durante el 2012, colaboró en un proyecto de investigación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM sobre metabolismo urbano y vulnerabilidad de las megaciudades de América Latina ante el cambio climático. Del 2013 al 2015 se desempeñó como directora de Foros de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cargo en el que coordinó la copresidencia de México de la Alianza Global para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, coordinó el proceso de negociación de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación al desarrollo, que define los medios de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Durante su posgrado en 2015-2016, fue delegada de la Universidad de Cambridge para el COP21 en París y la 44ª sesión de los órganos subsidiarios del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Bonn. Desde septiembre del 2016, es asesora del proyecto Iniciativa Agenda 2030 de la Cooperación Alemana, que colabora con la Oficina de la Jefatura de la Presidencia en fortalecimiento institucional y diseño estratégico para la puesta en marcha de la Agenda 2030 en México.
Dentro del proyecto, la maestra Hurtado coordina el componente sobre implementación integrada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribución nacionalmente determinada de México bajo el Acuerdo de París. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por la invitación. Como ya les comentaron, mi nombre es Andrea Hurtado, trabajo para un proyecto de la cooperación alemana en la Oficina de la Presidencia de la República y hoy me han invitado a presentarles un trabajo de investigación que estamos realizando desde este proyecto. Ay, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, quiero hablarles brevemente del contexto en el que se llevó a cabo se está llevando a cabo este estudio, un poco sobre la relación entre la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, las sinergias y contradicciones existentes entre el mismo, las perspectivas, o más bien, por qué abordar este tema desde la perspectiva de ecobeneficios, y bueno, después contarles con más detalle cuál fue la metodología y principales resultados del estudio y hacia dónde vamos con estos. Primero, un poco de contexto. Bueno, el proyecto Iniciativa Agenda 2030 inició en septiembre de 2016, es un proyecto de la cooperación alemana por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Nuestra contraparte es la Oficina de la Presidencia de la República y particularmente la Coordinación Nacional de la Agenda 2030, que es el área del gobierno federal encargada de coordinar todos los esfuerzos relacionados a la implementación de la Agenda 2030 en México. Los tres objetivos de este proyecto de cooperación entre los gobiernos de México y Alemania son, en primer lugar, fortalecer el rol coordinador de la presidencia sobre todos estos esfuerzos que se están llevando a cabo en el nivel federal, pero también en los otros órdenes de gobierno, también con actores no gubernamentales para llevar a cabo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y particularmente asistir en la elaboración de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030. En segundo lugar, impulsar la coherencia de políticas en todos estos esfuerzos y de manera particular, y ese es el componente a mi cargo, lograr la implementación integrada de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Y en tercer lugar, promover la participación incluyente de los actores no gubernamentales en todos estos procesos, por supuesto la academia incluida. Esto es brevemente para dar una idea de todos estos procesos que se están coordinando desde la Presidencia de la República para llevar a cabo la Agenda 2030. El proyecto Iniciativa Agenda 2030 participa o más bien acompaña a la Presidencia de la República en varios de estos procesos y de manera particular en la formulación de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030, que debe de ser el instrumento que articule todos estos esfuerzos. En este momento no me detengo de manera particular en ninguno de estos procesos, pero si llega a haber alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, aquí por ser una conferencia sobre investigación en cambio climático, asumo que hay bastante conocimiento sobre la estructura, objetivos y funcionamiento del Acuerdo de París. Quizá el instrumento que es menos conocido en este contexto sea la Agenda 2030, por lo tanto me permito hacer una muy breve descripción de la Agenda 2030. Como quizá muchos de ustedes saben, este es el instrumento negociado internacionalmente que reemplaza a la agenda anterior de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fue adoptada el 25 de septiembre de 2015 de manera consensual por todos los miembros de Naciones Unidas y bueno, se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que a su vez tienen un total de 169 metas y son monitoreados por una batería de 232 indicadores globales, los cuales serán complementados por una serie de indicadores nacionales que determinará cada país. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030 presenta varias innovaciones, de las cuales destaco tres. La primera es que la Agenda 2030 realmente refleja la interdependencia de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, es decir, lo social, lo económico, lo ambiental, a diferencia de la Agenda del Milenio, que era una agenda eminentemente social. Incluso el Objetivo 7, que era el que tenía que ver con temas supuestamente ambientales, estaba medido por indicadores que estaban relacionados con temas sociales. En el caso de la Agenda 2030 sí hay una distribución equitativa de las tres dimensiones en los objetivos y los 17 objetivos están considerados como interdependientes e indivisibles. El segundo es el mandato de no dejar a nadie atrás. Esto porque la Agenda del Milenio, una de sus principales asignaturas pendientes fue que grandes grupos sociales quedaron excluidos del proceso que debió haber generado para ellos de desarrollo la Agenda del Milenio.
Por tanto, este mandato, que si bien parece un concepto muy abstracto, muy general, realmente tiene implicaciones muy prácticas en términos de implementación. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, en cuanto a desagregación de datos, ¿no? No podemos atender las desigualdades que no se visibilizan y no se pueden visibilizar sin datos desagregados. Y por último, el tema del enfoque universal. De nuevo, a diferencia de la Agenda del Milenio, que era una agenda eminentemente para países en vías de desarrollo y en la que los países desarrollados únicamente se involucraban como donantes de ayuda, la Agenda 2030 sí tiene una perspectiva universal, es decir, debe ser aplicada en su totalidad por todos los países que la han firmado, y también significa que los países tienen que ser conscientes del impacto que sus propios procesos de desarrollo tienen sobre la capacidad o no de otros países de lograr sus procesos de desarrollo. Entonces estamos hablando aquí también de las externalidades negativas de los procesos de desarrollo, particularmente en países industrializados. Bueno, ¿qué relación tiene la Agenda 2030 y el Acuerdo de París? A pesar de que estos dos instrumentos se negociaron de manera paralela, separada, incluso, bueno, la Agenda 2030 se acordó meses antes de la COP21 en la que se adoptó el Acuerdo de París. La Agenda 2030 tiene un objetivo, el objetivo 13, que aborda de manera específica el tema de cambio climático. Sin embargo, este objetivo fue dejado, digamos, a propósito en términos muy ambiguos para no influenciar el proceso de negociación de París. Se entiende, y de hecho es el único objetivo que tiene una cláusula que dice que el proceso de negociación sobre estos temas se lleva a cabo en otro instrumento, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces el Acuerdo de París da contenido al objetivo 13 de la Agenda 2030. Y esto porque se entiende que los impactos del cambio climático tienen el potencial para reducir u obstaculizar las ganancias en materia de desarrollo sostenible y revertir cualquier progreso que se tenga en la implementación de la Agenda 2030. Al mismo tiempo tenemos tanto potencial de sinergia en el logro de las acciones de mitigación y adaptación y los 17 objetivos, como también múltiples posibles contradicciones, o lo que se conoce como trade-offs. Entonces, es necesaria una implementación integrada de estos dos instrumentos para asegurar la coherencia, pero principalmente para abordar las barreras estructurales para un futuro resiliente y bajo en carbono. Es decir, no podemos únicamente abordar desde el ámbito de la legislación en cambio climático, por ejemplo, temas más estructurales que tienen que ver con el modelo económico sobre el cual estamos contaminando, la manera en la que estamos contaminando. Segundo, y esto muy importante desde el punto de vista de nuestra contraparte, que es la Oficina de la Presidencia, que es optimizar recursos y fomentar una toma de decisiones mucho más costo efectiva, especialmente en el contexto de los recortes presupuestales que han afectado de manera muy particular al sector ambiental, al sector público ambiental. Sí, es importante que todas las decisiones que se tomen, que todos los recursos que se gasten tengan el mayor impacto posible y se lleven a cabo con los menores costos posibles. Y por último, si logramos este segundo punto, podremos entonces aumentar la ambición de México en ambos procesos. La contribución nacionalmente determinada de México, que fue el primer país en desarrollo en presentarla, es bastante ambiciosa. Sin embargo, el procedimiento bajo el Acuerdo de París es que cada 5 años se presenten nuevas contribuciones con un mayor nivel de ambición, y en la medida en que podamos vincularlo a la Agenda 2030, podremos tener mayor apoyo de otros sectores para que esto efectivamente siga aumentando en ambición. Bueno, es importante considerar la direccionalidad, la bidireccionalidad de estas contribuciones. Primero, considerar que la Agenda 2030 contribuye a la acción climática mucho más allá del ODS 13, ¿no? En el marco de un working paper que estamos haciendo en conjunto con el World Resources Institute, que es paralelo al estudio que les estoy presentando hoy, hemos identificado que 49 de las 169 metas en 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aportan a la acción climática, 20 de estos en mitigación, 13 en adaptación, 20 tanto en mitigación como en adaptación, 13 en adaptación y 16 en mitigación. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la meta 12.3, el objetivo 12 es producción y consumo sostenible. La meta 12.3 tiene que ver con desperdicio, pérdida y merma de alimentos.
que está estimado que la pérdida de alimentos, es decir, el desperdicio de alimentos solo, no solamente no el sector residuos en su totalidad, únicamente el desperdicio de alimentos, está estimado como que corresponde a alrededor del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es decir, este tema que normalmente es concebido como un asunto de eficiencia en la producción o de seguridad alimentaria tiene una implicación muy grande en mitigación y no está contenido dentro del ODS 13. Por otro lado, digamos desde el otro lado de la moneda, la implementación del Acuerdo de París que se detalla a partir de todas las contribuciones nacionalmente determinadas que han sido presentadas por los países que han ratificado el Acuerdo de París, tienen una serie de compromisos que contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuevamente, esto es de un estudio del World Resources Institute que hizo una revisión de todos y cada uno de los entonces INDCs, ¿no? Las contribuciones previstas, ahora muchas de ellas ya son contribuciones oficiales, ya habiendo ratificado el acuerdo, que identifican lenguaje en estos compromisos que realmente contribuye al cumplimiento de todos y cada uno de los 17 objetivos. Aquí es muy importante mencionar que todo esto dependerá de cómo efectivamente se ejecutan estos compromisos. No tenemos certeza de que el logro de compromisos, por ejemplo, en materia de crecimiento económico, desarrollo industrial, efectivamente sean coherentes con el logro de una economía baja en carbono y resiliente al clima, pero por lo menos así lo han planteado los países, los estados parte del Acuerdo de París en sus contribuciones. Pero de nuevo aquí haciendo el mensaje de que hay que hacer el famoso climate proofing de la Agenda 2030. Bueno, esto es el contexto. Ahora esto me lleva a por qué decidimos abordar el tema desde el proyecto desde un enfoque de cobeneficios. Bueno, aquí es importante reconocer que se suele pensar en la acción climática como una carga en términos de recursos, en términos de esfuerzos que se tiene que realizar, pero rara vez se piensa en las oportunidades que presenta la acción climática para transitar hacia un modelo de desarrollo en el sentido estructural mucho más sostenible y además equitativo. Entonces pensamos que traducir las medidas de acción climática tanto a costos evitados como a ganancias potenciales nos ayuda a aumentar la rentabilidad de ciertas políticas que pueden no ser muy populares, nos ayuda a mejorar la coordinación intersectorial para su implementación. Esto es un tema clave, ya que en la forma de planeación de desarrollo de nuestro país todo se rige por planes sectoriales que operan de manera completamente aislada y que normalmente no encuentran las sinergias entre ellos, pero que además se contradicen abiertamente en muchos casos. Y también nos puede ayudar a ampliar el involucramiento de distintos actores relevantes. Creemos que una consideración más atenta a los cobeneficios de las acciones de mitigación y adaptación puede reducir los costos que se perciben asociados a una transición a economía baja en carbono y, como ya mencionaba antes, bueno, principalmente maximizar el impacto y reducir el costo de las acciones, evitar duplicaciones y contradicciones en los procesos de implementación de ambas agendas. Aquí la ventaja de trabajar con la presidencia es que ellos tienen la capacidad de coordinar a todas las cabezas de sector involucradas en este proceso, cosa que desafortunadamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está imposibilitada para hacer desde el punto de vista meramente de cambio climático o de implementación del Acuerdo de París. Bueno, les cuento muy brevemente qué fue lo que hicimos. Empezamos por definir qué son cobeneficios. Los definimos como beneficios directos o indirectos que resultan de una acción o proyecto en adición a la reducción de emisiones o a la adaptación. Es decir, son programas, planes, políticas cuyo fin último o fin principal es adaptación o es mitigación, pero que tienen el potencial de generar otros beneficios tanto en el ámbito económico como social como ambiental. Aquí identificamos dos tipos generales de cobeneficios: los que se dan de manera natural, es decir, si hay inversión en energía renovable, muy probablemente se generen empleos, y otros que sí requieren de una intencionalidad en el proceso de diseño de la política o del programa, ¿no? Para que un programa de fomento a, no sé, por ejemplo, de generación distribuida tenga un impacto positivo en el empoderamiento de las mujeres, esto tiene que ser un enfoque consciente en el diseño de la política o del programa, no se va a dar de manera natural.
Ahí procedimos entonces a hacer un catálogo de cobeneficios. Esta no es un listado exhaustivo, simplemente son los cobeneficios que más se repiten en la literatura y para los cuales hay mayor evidencia empírica de que efectivamente hay un potencial de un cobeneficio derivado de acciones estándar de mitigación o mejores prácticas en mitigación y adaptación. Para el ámbito económico identificamos cobeneficios como, por supuesto, la generación de empleo, pero también la seguridad energética, los subsidios eficaces, fomentar el cambio tecnológico, etc. Para la dimensión social, por supuesto, lo relacionado a disminuir la vulnerabilidad y potenciar la resiliencia, pero también asuntos relacionados a mejorar la salud, mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la estabilidad política, ¿no? Este tipo de cobeneficios que pueden derivarse de una acción principalmente de adaptación, pero también de mitigación. Y en el ámbito de la dimensión medioambiental hay gran diversidad de cobeneficios, pero particularmente los que tienen que ver con una mejor gestión de cuencas atmosféricas, una mejor gestión también de servicios ecosistémicos, de cerrar el ciclo del material, ¿no? Tener economías circulares, etcétera. Una vez que identificamos todos estos cobeneficios económicos, ambientales y sociales, de nuevo, los más recurrentes en la literatura, no es una lista exhaustiva, los cruzamos con todos los sectores que aparecen en la contribución de México. Aquí también hay que hacer una aclaración, que es que la contribución aún no tiene un plan de implementación. Semarnat y el INEC están trabajando en este momento en desarrollar este plan de implementación, y por lo tanto contamos únicamente con algunos detalles sobre las medidas que se van a llevar a cabo por sector en el documento de compromisos de mitigación y adaptación para el periodo 2020-2030. Hicimos una evaluación en conjunto de todas las contribuciones de un mismo sector, de lo que ven ahorita en la pantalla, y se utilizaron referencias bibliográficas para mostrar la evidencia de los posibles efectos. Ahí, bueno, ven del lado izquierdo la sección de mitigación y del lado derecho los 3 ejes del anexo de adaptación, y en ambos casos pueden ver que hay bastante potencial de cobeneficios en todos los sectores y de los 3 tipos, económicos, sociales y ambientales. Después procedimos a hacer un ejercicio muy similar, pero para todas y cada una de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí llamará probablemente la atención que hay algunos objetivos que conceptualmente creemos que tienen una relación muy cercana, por ejemplo, igualdad de género, con acciones de mitigación o adaptación que aparecen en la contribución. Incluso la contribución tiene todo un párrafo sobre la importancia de integrar la perspectiva de género en las acciones climáticas. Sin embargo, ahí no tiene un cobeneficio asociado porque no hay una medida específica todavía detallada. Esto es algo que se tendrá que ir fortaleciendo conforme se tenga un plan de implementación detallado de la NDC. Identificamos 42 metas de los ODS en donde es evidente que hay potencial o de mitigación o de adaptación o ambos, y para cada una de ellas se registró la existencia de evidencia con base en casos empíricos de la literatura. Y bueno, una vez que tuvimos este ejercicio por separado de cobeneficios de la contribución y de las metas, lo modelamos en un software muy sencillo que se llama Kumu, que nos permite identificar las relaciones y así hacer un análisis de cuáles son los principales cobeneficios que derivan de la contribución. De la contribución vemos que prácticamente todos los cobeneficios están cubiertos, excepto uno, que es el tema de facilitar la edificación para mejorar la calidad de vida. Y los principales cobeneficios que derivan de la contribución son: para el ámbito económico es adoptar el cambio tecnológico, para el ámbito social disminuir la vulnerabilidad, y para el ámbito medioambiental es mejorar las condiciones de cuencas atmosféricas. No son resultados sorprendentes, pero sí nos ayudan a identificar relaciones entre temas y entre políticas sectoriales. Lo mismo para los principales cobeneficios que derivan… perdón, ahí hay un error. Bueno, eso es de los ODS en este caso. En el caso de los ODS, todos los cobeneficios están cubiertos. Se repite el tema de adoptar el cambio tecnológico como principal cobeneficio económico, pero en lo social vemos también una mayor conectividad del cobeneficio de mejoras en gestión pública, y en lo ambiental de mejor gestión de servicios ecosistémicos. ¿Esto qué nos permitió? Bueno, nos permitió llegar a un análisis de aquellos puntos que estaban mayormente interconectados para hacer un análisis
de estas relaciones, identificar por qué y dónde están las posibles sinergias. Estos análisis de relaciones los cruzamos con los 5 pilares y 3 ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí, por supuesto, entendemos la limitación de que es un plan nacional que está a punto de expirar, pero bueno, este ejercicio se puede repetir para el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Lo que nos permitió hacer esto fue identificar aquellas dependencias federales, paraestatales, órganos constitucionalmente autónomos, que tienen mayor incidencia en los temas y los programas sectoriales que están vinculados a estos análisis de relaciones. Con ello pudimos buscar la retroalimentación de los sectores específicos por vía de entrevistas que hicimos a funcionarios de alto nivel en 18 instituciones públicas, y posteriormente tuvimos un taller de validación en el cual se presentó la metodología, los hallazgos preliminares, y se derivaron algunas recomendaciones específicas por sector. Destaco también que en el taller de validación tuvimos un ejercicio de priorización. Desarrollamos una herramienta de priorización que es una herramienta muy sencilla de análisis multicriterio, que nos permite priorizar las medidas de la contribución. Aquí, bueno, además de las medidas de la contribución, hay algunas que aparecen tanto en la Estrategia Nacional de Cambio Climático como en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, y priorizarlas de acuerdo con su impacto sobre los cobeneficios. Esto, por ser una herramienta de análisis multicriterio, nos permite ponderar de manera diferente el peso que se le otorga a los cobeneficios. Esta es la ponderación que hicieron los presentes en el taller de validación. Aquí vemos que los cobeneficios mejor valuados fueron los ambientales y los sociales. Si hubiéramos hecho este mismo ejercicio con un grupo de sector privado, probablemente hubieran sido muy diferentes, pero bueno, digamos que es un ejercicio, es una herramienta flexible que nos ayuda a priorizar de acuerdo a necesidades de un grupo específico, incluso puede ser de una localidad específica, de acuerdo a cuáles son los beneficios que ellos valoran mejor. Y bueno, nada más para cerrar, ¿en qué estamos o hacia dónde vamos? Pues estamos ahorita en la revisión final del estudio, está ahorita en validación tanto de la presidencia como de Semarnat. Una vez que esté validado se hará público. La idea es, a partir de las recomendaciones sectoriales del estudio, organizar una serie de talleres intersectoriales que ya vayan al detalle de estos nexos estratégicos que se identificaron, para sentar a la mesa aquellos sectores que tienen que ponerse de acuerdo para evitar contradicciones y para realmente impulsar una implementación integrada, y que los insumos que deriven de estos talleres sirvan para informar la formulación de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030. Aquí, muy importante para el público del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que uno de los puntos que vemos que más se tiene que reforzar es esta revisión del marco legal, programático y presupuestal más allá de los instrumentos de cambio climático, porque efectivamente revisas los instrumentos de cambio climático y todos parecen estar perfectamente alineados a la Agenda 2030. El problema es cuando vamos más allá de estos instrumentos. Por dar un ejemplo muy concreto, el Programa Nacional para la Democratización de la Productividad, que es uno de los 3 ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, mandata a toda la Administración Pública Federal en un párrafo a promover las energías limpias, la conservación ambiental, y literalmente 2 párrafos abajo mandata también a la Administración Pública Federal a garantizar el suministro de energía vía combustibles fósiles. Y las mismas contradicciones encontramos en instrumentos de planeación, en procesos, por ejemplo, para las compras públicas, en procesos de presupuestación. Es decir, hay una gran labor por hacer desde el ámbito de los estudiosos de lo legal, desde el ámbito legislativo también, por supuesto, de todas estas contradicciones que existen en el marco legal y programático y por supuesto presupuestal, que se convierten en un obstáculo para la implementación integrada de estas 2 agendas. Y bueno, lo demás son temas realmente metodológicos, de cosas que el estudio actualmente no cubre, como el estudio se tiene que refinar conforme el plan de implementación de la contribución se haga público. Se tienen que analizar también los riesgos e impactos negativos. Aquí el enfoque es sobre los cobeneficios positivos, pero también se tienen que revisar estas contradicciones. También la direccionalidad de las interacciones, es decir, si el progreso en un objetivo es el que lleva al progreso en el objetivo B, o si hay un reforzamiento mutuo. Este tipo de cuestiones es un refinamiento de la metodología al que aún no hemos llegado.
También tendríamos que diferenciar entre impactos directos e indirectos. Esto todavía no lo hemos hecho, es una agenda de investigación a futuro. Y bueno, por último y lo más importante es cómo traducir todos estos análisis en herramientas prácticas para que el funcionario público cotidiano en cualquier Secretaría de Estado pueda garantizar que su política, su programa, tiene efectivamente una visión tanto de mitigación, adaptación, como del logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda. Gracias. Gracias, maestra. Continuamos con la ponencia del doctor Guillermo Acosta Ochoa. Es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Antropología por la UNAM, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM desde 2004 y corresponsable del Laboratorio de Prehistoria y Evolución del mismo instituto. Director de diversos proyectos en Chiapas, Veracruz, Cuenca de México y Morelos relacionados con la prehistoria y poblamiento americano, agricultura temprana y desarrollo de la complejidad social. Ha desarrollado aplicaciones de la fotogrametría digital en el registro del patrimonio arqueológico y de análisis de granos de almidón en arqueología para el estudio de la agricultura temprana. Autor de más de 50 publicaciones, entre las que se incluyen el libro La historia humana, del origen a nuestros días, de la serie Nuestra huella en el planeta. Recientemente dirige el proyecto El desarrollo de las sociedades agrarias en la Cuenca de México, con el objetivo de evaluar el papel que desempeñaron las comunidades del Holoceno mediano en la adaptación del patrón de residencia sedentario y el sistema de subsistencia basado en la agricultura que caracteriza las sociedades mesoamericanas. Colabora con la doctora Emily McClung del Instituto de Investigaciones Antropológicas y la doctora Laura Baramendi Orozco del Instituto de Geología en el proyecto de PAPIT Impacto Humano en el área de Xochimilco durante los últimos 8,000 años. Adelante, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí esencialmente quisiera comentar que me siento un poquito el bicho raro de esta mesa como arqueólogo, pero creo que como arqueólogos podemos decir algo precisamente sobre el tema de esta mesa, que es cambio climático y desarrollo sustentable. Y aquí quisiera mencionar dos cosas. El cambio climático es un tema creciente en el interés de los arqueólogos, en particular por las herramientas metodológicas que utilizamos precisamente para evaluar cuál es el impacto que las sociedades a través de su historia han tenido sobre el entorno y cómo el entorno mismo ha impactado a estas sociedades con respecto de su adaptabilidad y de su éxito en los distintos periodos históricos. Pero el concepto tal vez de sostenibilidad o sustentabilidad no es realmente tan utilizado. Sin embargo, los arqueólogos en general nos interesamos por los procesos de desarrollo y colapso de las sociedades humanas, y yo creo que este tema es precisamente relevante. Recuperamos un concepto que es el de capacidad de carga, que es cuál es la capacidad del entorno a nivel energético para sostener cierto número de personas. Y estos modelos cada vez son más interesantes precisamente para tratar de entender cómo las distintas formas de organización en distintos periodos históricos pues hacen que cambie esta noción de capacidad de carga. Sin embargo, se llega siempre a un límite, es decir, aún la sociedad más eficiente en cuanto a su transformación del medio no lo puede, el medio mismo no se puede recuperar de la misma manera precisamente para que pueda mantener su capacidad de carga. Y esa es una de las partes que nos interesa mucho a los arqueólogos. Ahora, otro concepto interesante es la noción de antropoceno. Hace relativamente pocas décadas comienza a manejarse si realmente estamos viviendo una nueva era geológica. Geológicamente reconocemos el periodo que nosotros vivimos en la actualidad como Holoceno, es decir, la época reciente, pero el Holoceno mismo es muy cambiante, como vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de que las sociedades han tenido un impacto en el funcionamiento mismo del sistema terrestre, se asume que iniciaría el Antropoceno. Ahora, el problema es cuándo realmente inicia. Algunos dicen, por ejemplo, que inicia a partir pues, de 1945 con los ensayos nucleares y en adelante. Otros dicen que a partir de 1800, la revolución industrial, pero esos son conceptos más bien históricos o
o de la antropología social. Los arqueólogos y los paleoantropólogos vemos la escala humana mucho más amplia. Consideremos que hace 200.000 años estamos los humanos anatómicamente modernos en nuestro planeta y prácticamente desde que salen del continente africano alteran de una manera activa y a distintas escalas su entorno. Aquí vemos algunos ejemplos de estas distintas tipos de sociedades y cómo impactan el entorno. Vamos a ver que incluso aquellas caracterizadas como cazadores-recolectores, las que ven ustedes a su izquierda, han impactado de manera importante este medio. Bien, otro de los conceptos importantes es tratar de entender cuál es la causa del cambio climático. Entendemos que el clima cambia en la Tierra porque esto es parte de un ciclo muy amplio y muy complejo. Ahora se asume que son muchísimos los mecanismos que afectan precisamente este ciclo que conocemos como ciclo climático. A los arqueólogos nos interesa en particular tratar de entender cómo se han dado estos cambios, por un lado desde la perspectiva global del funcionamiento del sistema terrestre mismo, pero también cómo ha sido modificado a partir del desarrollo cultural. Aquí puse algunos ejemplos de cómo ha sido clasificado, por supuesto más desde la perspectiva de paleoecólogos y de arqueólogos, estos distintos periodos. Cuando reconocemos que hace 10.000 años termina el último periodo glacial, pero también hace 10.000 años los humanos prácticamente colonizan la totalidad de los continentes o de los grandes bloques de tierra, es decir, hace 10.000 años al menos la gran cantidad de los continentes ya están colonizados en su totalidad, asumiendo que los seres humanos no somos nativos, por ejemplo, de aquí del Nuevo Mundo, somos originalmente de África. Un poco para tratar de entender esta escala, pues puse aquí algunos ejemplos, las diapositivas anteriores, desde pues, este periodo glaciar, el máximo glaciar ocurrió hace unos 16.000, 18.000 años, que fue el periodo más frío de este periodo llamado Pleistoceno, y los seres humanos estaban perfectamente adaptados, incluso, como en algún momento, con otras especies como neandertales. Aproximadamente hace entre 5.000 y 7.000 años se da un periodo que se reconoce como óptimo climático, aumenta la temperatura terrestre y muchos investigadores creen que esto coincide con el desarrollo de las primeras aldeas neolíticas, es decir, con el establecimiento de las primeras aldeas permanentes y desarrollo de agricultura. Pero en realidad estas sociedades que impactaron a distinta escala su entorno, a partir de este momento de centralización, desarrollo de la agricultura y posteriormente el desarrollo de las sociedades modernas, pues lo han hecho en escala global, que aquí vemos desde el espacio cómo vería un astronauta de noche, por ejemplo, la península ibérica. Ahora, viendo algunos ejemplos de la escala de impacto humano, podemos poner el ejemplo más clásico, que es el de los fuegos intencionales, es decir, los seres humanos conocen el fuego desde que son Homo sapiens y, de hecho, al parecer, nuestros ancestros Homo erectus o probablemente Homo habilis fueron quienes realmente empezaron a dominar esta tecnología, es decir, nos antecede como especie. Y cada vez que se fueron colonizando los distintos ecosistemas y continentes, también se fue impactando precisamente este entorno. ¿De qué manera? Por ejemplo, ahí, la diapositiva de arriba a la izquierda, perdón, son aborígenes australianos. Se sabe que Australia se colonizó hace al menos 60.000 años y desde que ingresan a Australia, los aborígenes australianos producen enormes fuegos artificiales, por ejemplo, pues para alterar el entorno, entre ellos pues para eliminar una gran cantidad de bichos que no son precisamente amigables, pero también, por ejemplo, para cazar canguros. Ahora sabemos que hace 5.000 años comienza a hacerse una agricultura ya de roza y quema en las tierras bajas tropicales de toda Mesoamérica, es decir, esto no es reciente. Los seres humanos empezamos a hacer incendios a una escala mucho mayor, al menos aquí en el caso del Nuevo Mundo, hace al menos entre 5.000 y 6.000 años. Y por supuesto, los fuegos son para distintos propósitos. Ahí puse el ejemplo de la sociedad teotihuacana, pero también de los mayas, que para producir cal para sus edificios requerían una enorme cantidad de energía. Es decir, quemar la caliza para producir cal necesita una enorme cantidad de madera. Ya el ejemplo concreto que nosotros comenzamos a desarrollar fue precisamente en el área de Xochimilco, porque creemos que es un laboratorio muy interesante para entender precisamente estos procesos de larga escala. Ahora conocemos precisamente el deterioro ambiental que se da en este entorno, que ahora pone en riesgo su estatus mismo de declaratoria de patrimonio mundial.
Sin embargo, uno generalmente asume Xochimilco, Chinampas y bueno, Chinampas aztecas, pero hemos identificado ocupaciones humanas en esta área de Xochimilco desde hace al menos 8,000 años. Y estas fueron sociedades que comienzan a desarrollar las primeras aldeas prácticamente de todo Mesoamérica. Aunque el proyecto inicia con un proyecto un poco más amplio de toda la Cuenca de México, aquí pongo algunos sitios de lo que fue el extinto lago de Texcoco, bueno, que en realidad integraba al menos 3 grandes cuerpos del lago, y el área que estamos trabajando es precisamente el área inferior izquierda de ese lago. Iniciemos con finales de la última edad del hielo, porque es precisamente cuando ingresan los primeros pobladores a nuestro continente, al territorio que actualmente ocupa México. Se ha asumido siempre que estos grupos eran, bueno, en realidad sabemos que son grupos nómadas, cazadores-recolectores, en realidad eran grupos relativamente pequeños, conformados por pequeñas unidades familiares, y sin embargo, ya desde este momento se ha planteado que estos grupos fueron responsables, por ejemplo, de la extinción probablemente de algunas especies que ya no están presentes en la actualidad, de fauna pleistocénica. Este es un sitio ejemplar que está aquí precisamente en la Cuenca de México, Santa Isabel Iztapan, está relativamente cerca de Texcoco, y ahí lo interesante es que hacia 1950, 54 en realidad, se localizan restos de un mamut, y cuando comienzan a excavarlos encuentran asociados a estos restos distintos artefactos arqueológicos que son puntas de proyectil. Se ha asumido por muchos otros sitios que se han identificado, no solo en México, sino en otras partes de Norteamérica, que estos grupos que fueron los primeros colonizadores de nuestro continente probablemente fueron los causantes de la extinción hacia este momento, hace unos 10,000 años, de esta fauna pleistocénica. Esto aún no lo sabemos del todo, pero sabemos que en realidad sí hacían esta caza sistemática. Probablemente los seres humanos simplemente le dieron la puntilla a animales que ya estaban en un estrés importante debido precisamente al final del último periodo glacial. Ahora, a nivel global se conoce precisamente que cuando los seres humanos comienzan a colonizar los distintos territorios, también comienzan a desaparecer especies, como en el caso, habíamos mencionado de Australia hace al menos 50,000 años, distintas formas, no solamente de marsupiales, pero también de reptiles y de aves, se extinguen en la parte de en medio, para la parte de Norteamérica y Sudamérica, con el caso que habíamos mencionado, y también para Nueva Zelanda. Probablemente este último es el caso mejor registrado a nivel arqueológico. Se tienen dataciones muy buenas de en qué momento llegan los primeros habitantes a esta isla continente, que es hacia el siglo XIII, 1200 y algo, y curiosamente 200 años después desaparecen completamente los moais gigantes. Los moas, gigantes, que son estas aves de hasta 3 metros, y los campamentos que se han encontrado de este periodo, de este breve periodo de 2 siglos, incluye una enorme cantidad de aves, de este tipo de aves, que precisamente fueron muy vulnerables porque no conocían a los seres humanos, y al parecer pues no les temían, y pues eran presa fácil de estos primeros pobladores. Ahora hay que entender, sin embargo, que el entorno también afecta a las sociedades humanas. Este periodo que les comentaba, el Pleistoceno, en el caso de la Cuenca de México, lo tenemos muy bien investigado, que es un periodo de intensa actividad volcánica. Sabemos que hay una enorme cantidad de restos humanos, ahí ven algunos de ellos, de 10,000 años o más. Es decir, estaba perfectamente habitada la Cuenca de México, pero también en este momento las erupciones volcánicas quedan registradas en estos sitios paleoecológicos. Este es uno de los principales que hemos investigado en la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco. Por ejemplo, tenemos una secuencia sedimentaria en donde hasta la parte de arriba, ustedes ven de la imagen izquierda, tenemos una ocupación, bueno, la primera aldea del sitio, que es de hace 5,000 a 6,000 años antes de nuestra era. Debajo de ello hay una secuencia de distintas capas de ceniza, y en el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno tenemos al menos 3 grandes eventos, que ahí abajo los ven, nosotros reconocemos como grandes capas de ceniza o tefras. Cuando las excavamos son tan duras como cemento, por eso ya no podemos bajar más del 14,500. Y tal vez uno diría, bueno, pues el Popo también hace erupción, ¿no? Sin embargo, estas fueron erupciones tan grandes y de incluso volcanes que no esperábamos. Por ejemplo, el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca en realidad tiene una erupción muy fuerte hacia el 10,500 antes de nuestra era, eso ya muy bien datado, y lo que se observa es que
hay una enorme cantidad de restos de animales precisamente del Pleistoceno final, porque se deteriora a gran manera el entorno de lacustre. Esto obviamente también debe haber afectado a estos primeros pobladores, porque precisamente entre 10.000 y 7.000 años tenemos muy pocos restos humanos precisamente en la Cuenca de México. Es decir, los seres humanos probablemente no murieron con estos procesos, pero seguramente migraron hacia otras regiones. Ahora, ¿qué tanto nos podría afectar incluso a la sociedad moderna? Nosotros no entendemos que en la Cuenca de México todavía tenemos áreas que son volcánicamente activas. Por ejemplo, toda la Sierra del Chichinautzin, esos cerros que ustedes ven atrás de Xochimilco, hay una enorme cantidad de volcanes monogenéticos. Uno de ellos, más pegado más cercano al área de la Ajusco, es el Xitle. El Xitle hizo una erupción probablemente en el siglo III o II antes de nuestra era, que hizo que la civilización de Cuicuilco prácticamente pues tuviera que abandonar el sitio. Y aunque estos volcanes monogenéticos dan aviso antes de... sería más como el evento del Paricutín, que en donde se desarrolla aproximadamente en un año o dos un enorme volcán y hace pues que la población migre. Pero imagínense en la actualidad una capa de ceniza de al menos medio metro o de hasta 1 metro de espesor en la Ciudad de México prácticamente estaría colapsada. Y no es solamente eso, hay otros eventos que en realidad no dejan registro en este registro arqueológico, como el caso de los terremotos. Ahora lo hemos vivido continuamente en México, pero es un recordatorio de la vulnerabilidad de los distintos tipos de sociedades, incluida la nuestra, ¿no? Por muy avanzada o desarrollada que esté. Bueno, algo interesante de este sitio es que tenemos la evidencia de las primeras aldeas o ocupaciones sedentarias prácticamente en todo el centro de México y probablemente de Mesoamérica. Entre el 6.000 y el 5.000 antes de nuestra era, hay 2 sitios que están muy bien registrados en la Cuenca de México. Uno era Tlapacoya, fue excavado por una arqueóloga francesa, Christine de Berger, que ella menciona que hacia el 6.000 estas sociedades tenían tal cantidad de recursos. Ahí ven que el resto es prácticamente la totalidad del año, cada uno de esos puntitos representa la disponibilidad de los recursos por cada mes. Era tan rica esta cantidad de recursos que ella asumía que ya se habían hecho sedentarios. Claro, cuando un grupo de cazadores-recolectores se sedentariza, también comienza a hacerse más grande en cuanto a su estructura demográfica. Esto es lo que nosotros denominamos el desarrollo de las aldeas. Comienza a desarrollar la cerámica. De hecho, esa es la representación más antigua de cerámica de toda Mesoamérica, hacia el 3000 antes de nuestra era. Y este sitio que les comentaba, lo interesante es que tenemos aquí el registro de una enorme aldea que abarcaba prácticamente la totalidad del islote, un islote de al menos 400 a 500 metros de longitud, con las primeras estructuras perecederas. Esas manchas relativamente lineales que ustedes ven son restos de pequeñas chozas que no tenían, por supuesto, restos de estructuras permanentes. Eran probablemente restos de materiales de tipo bajareque, que precisamente lo que nos indican es que estos grupos ya colonizan el interior del lago. Pero la parte más interesante de todo esto, son un poco sus restos culturales, es que hemos extraído de ellos microfósiles y sabemos que por un lado cultivaban algunas plantas, probablemente camote, frijol, ahí tienen las plantas, y la evidencia más temprana de maíz. Esto es, estos grupos comienzan ya a hacerse sedentarios y agrícolas. Desgraciadamente tenemos muy poca evidencia de ese periodo y generalmente lo que conocemos es este periodo que es un poco más tardío. El sitio fue abandonado probablemente por una erupción que no tenemos todavía identificada. Tenemos una capa de ceniza que no hemos todavía identificado de dónde viene. Creemos que es una erupción importante del Popó, pero no la hemos terminado de identificar. Las otras 3 vienen del Nevado de Toluca, del Popocatépetl y del volcán Pelado, y esos son del periodo Pleistoceno-Holoceno. Y en algún momento, hacia 1450, este sitio vuelve a colonizarse por grupos del periodo posclásico, lo que conocemos como aztecas. Eso que ustedes ven ahí es una imagen de satélite, y esas líneas rectas que se observan son chinampas arqueológicas. Algo interesante es que en base a los estudios de imágenes satelitales hemos podido registrar toda esta evidencia, lo que nos marca que fue
es probablemente el sitio más grande chinampero de todo el centro de México. No obstante, el sitio donde habitaban era relativamente pequeño. Y eso se entiende porque estos grupos, al parecer, lo que sembraban no solamente lo sembraban para ellos, sino para otros grupos humanos que existían en la Cuenca de México. Por ejemplo, Tenochtitlan. Tenochtitlan tenía una enorme cantidad de población, pero tenía que adquirir sus recursos desde fuera. La parte interesante de todo esto es cómo la agricultura chinampera, al menos los estudios que hemos visto ahora a nivel arqueológico y también etnoarqueológico, que es algo con lo que queremos presentarle un pequeño video de divulgación que hemos hecho, en realidad es una forma de agricultura que parece mucho más sustentable, por ejemplo, que la agricultura de roza y quema que se llevaba a cabo en el resto de Mesoamérica. Esto es, obviamente, el entorno lacustre les permitía generar este tipo de campos levantados, y lo que estamos observando era que no cultivaban maíz. De hecho, los restos de maíz son prácticamente nulos, pero hay una enorme cantidad de amaranto. Ahora sabemos que no era solamente amaranto, hay muchas otras plantas representadas, pero principalmente amaranto, y es que esta es también de forma alimentaria más rica que el propio maíz. Desgraciadamente, igual que sucede con todas las sociedades, estos grupos humanos prácticamente abandonan el sitio. Existe una enorme mortandad la tenemos datada en algún momento entre 1580 y 1625. Creemos que es una de las últimas epidemias de cocolístilica que se da hacia finales del siglo XVI, y en un área muy pequeña hay más de 300 entierros, todos ya con la usanza colonial, es decir, están todos con los brazos cruzados, y lo que estamos observando es pues precisamente lo efímero que son las sociedades humanas, ¿no? Tenemos que entender que la vulnerabilidad por estas condiciones, en este caso estas sociedades no fue por el entorno climático en sí, fue por un evento como es las epidemias que traen los europeos, pero en realidad lo que intentamos entender dentro de todo esto es además cómo podemos vincular buena parte de este conocimiento hacia el pasado. Y creemos que al menos desde los arqueólogos podemos recuperar la memoria local para tratar de entender los procesos precisamente que a nivel local llevan estas poblaciones humanas, cuáles han sido las estrategias que ellas han desarrollado para resolver problemas tan sencillos como producir una enorme cantidad de alimentos en un área relativamente pequeña, en donde además seguían permaneciendo aves, anfibios. Por ejemplo, los canales de las chinampas son áreas sumamente ricas para la reproducción de los ajolotes. Y ahora lo estamos viendo con las sociedades modernas. Estamos yendo para tratar de entender técnicas agrícolas que todavía se están llevando a cabo, que ya son muy pocos los grupos que utilizan agricultura chinampera tradicional, y es porque la sociedad misma se ha transformado, se ha desintegrado en ese tejido. Para cultivar una chinampa se necesita una gran cantidad de personas, es decir, familias muy grandes. Las familias en la actualidad, ya los hijos ya no se dedican a la agricultura, se empiezan a tener otras actividades, pero también son muy demandantes físicamente. Todos estos restos humanos se les hizo un análisis antropofísico y tenían un estrés muy alto de la enorme carga de trabajo que implica cultivar las chinampas. Es por eso también que muchos chinamperos actuales prefieren ya sembrar en invernaderos, aunque en este sentido ecológico no sea tan sustentable, pero pues se les siguen dando apoyos al respecto, y son muy pocos los grupos que mediante la organización comunitaria, porque no viene desde el gobierno, viene desde la organización local y desde las comunidades mismas, se han organizado precisamente para recuperar estas técnicas tradicionales y han encontrado un nicho de mercado. Ahora buena parte de, por ejemplo, vínculos que se dan con algunos restaurantes en donde van directamente con ellos para producir arúgula, hortalizas, otros, les permiten precisamente mantener este tipo de agricultura. Pues para finalizar tenemos un breve video que hicimos con la comunidad. Es todavía preliminar, no se ha terminado, pero en donde quisiéramos presentar un poquito cómo puede vincularse las sociedades del pasado con las del presente para entender estrategias precisamente de sustentabilidad. Al sur de la Cuenca de México se encuentra San Gregorio Atlapulco, uno de los 14 pueblos originarios de Xochimilco. San Gregorio es un lugar de tradiciones que contrastan con el crecimiento acelerado de la Ciudad de México.
Esta zona es conocida por su agricultura en chinampas, que son campos elevados rodeados por agua, remanentes del antiguo lago de Xochimilco. Sin embargo, este lugar no siempre ha sido como lo vemos ahora. Investigadores de la UNAM se han dado a la tarea de reconstruir la historia prehispánica del lago Xochimilco. En el área conocida como el Japón, en el ejido de San Gregorio Atlapulco, se han realizado investigaciones en un antiguo islote que fue ocupado en el periodo azteca. En la superficie aún quedan vestigios de antiguas chinampas prehispánicas. Allí, las excavaciones arqueológicas han permitido reconstruir la historia ambiental de los últimos 15.000 años. El estudio del polen y otro tipo de evidencias permiten a los investigadores conocer el ambiente que existió en el área a fines de la última edad del hielo, hace más de 10.000 años. De acuerdo a estos estudios, el registro entre 10.000 y 15.000 años antes de nuestra era indica un periodo más frío y seco, marcado por una intensa actividad volcánica. Estas antiguas erupciones han quedado registradas por la presencia de gruesas capas de ceniza y pomes. Al terminar la última edad de hielo, hace 12.000 años, se observa un periodo de intensa sequía. De acuerdo a la evidencia arqueológica, los primeros pobladores de la región llegaron hace 8.500 años. Esto coincide con un periodo de mejoramiento climático, donde se observa un aumento en el nivel del lago y una mayor productividad del entorno. Reconstruir la extensión original del islote fue un reto para los investigadores, pues el sitio arqueológico fue destruido casi en su totalidad en 1992, tras la construcción de un distrito de riego. Esta actividad niveló una gran parte del terreno, dejando reducidos vestigios del antiguo islote, así como una pequeña porción de una plataforma del periodo azteca que fue construida sobre él. Para poder recuperar el contorno original del sitio, la arqueología se auxilia de nuevas tecnologías como el empleo de drones. Estos vehículos incorporan una cámara infrarroja de alta resolución, con la cual es posible conocer rasgos que no eran visibles en la superficie a simple vista. De esta manera, la reconstrucción digital permite recrear lo que fue un islote en medio del lago de Xochimilco. Las excavaciones permiten conocer también los alimentos que consumían. Huesos de animales, principalmente aves acuáticas como patos y garzas, tortugas de lodo, serpientes y roedores. Otros animales que servían de alimento a estos primeros pobladores de Xochimilco ahora están extintos en la Cuenca de México, o se encuentran en serio peligro de ser erradicados a causa de la reducción y contaminación del espacio lacustre, como el pescado blanco y el ajolote. Pero la comunidad local también hace esfuerzos. Ha construido viveros para la crianza de ajolotes y con ello permitir no solo su reproducción, sino también su comercio sustentable. Sin embargo, la principal actividad económica en San Gregorio sigue siendo el trabajo agrícola. Los agricultores se enfrentan ahora a problemas como la falta de agua, la expropiación de sus tierras ejidales, el avance de la mancha urbana y la consecuente degradación ambiental. Pero esta tradición agricultora no es reciente. Las investigaciones indican que desde hace al menos 6.500 años,
Se cultivaban plantas como camote, frijol, chile y probablemente maíz. Estos primeros cultivadores abandonaron el islote hace unos 5800 años. Aunque la razón aún no es clara, es probable que la actividad volcánica haya sido la causa de este abandono. Hacia el siglo XV de nuestra era, hace unos 600 años, el islote fue habitado nuevamente por cultivadores del área de Xochimilco. Las imágenes de satélite y las fotografías infrarrojas tomadas por los drones permiten reconstruir la forma y extensión de las chinampas, ahora alteradas o destruidas casi en su totalidad. Estos grupos ampliaron y elevaron el islote natural y construyeron uno de los sitios chinamperos más grandes de la Cuenca de México antes de la llegada de los españoles. En Xochimilco, algunos ejidatarios se dan a la tarea de rescatar y habilitar antiguas chinampas basados en técnicas tradicionales. Han pedido ayuda de los arqueólogos para que con los mismos métodos que investigan las chinampas antiguas se pueda recuperar el perfil de las chinampas del paraje Tecatitla, perdidas por inundación y abandono. San Gregorio Atlapulco sigue transformándose. La actividad agrícola decrece, la mancha urbana avanza de forma acelerada y el deterioro ambiental continúa. La historia de San Gregorio en los últimos 15.000 años nos dicen que a pesar de los abruptos cambios en el entorno, las sociedades que habitaron este lugar supieron sobrevivir y ser exitosas en un entorno lacustre. Pero tal vez, por primera vez en la historia, debemos hacer algo más para que esta identidad, ligada al lago y a la chinampa, no se pierda, como el entorno al que ha estado ligada desde hace ya muchos siglos. Pues muchas gracias. Básicamente solo quisiera cerrar asumiendo lo que podemos aprender precisamente de las sociedades del pasado, que son muchas cosas, entre sus aciertos, pero también sus errores. Yo creo que esencialmente el tratar el cambio climático y la sostenibilidad de las comunidades modernas no se puede analizar desde la perspectiva de una sola disciplina. Lo que tenemos que entender es que tenemos que entender desde la historia de las sociedades del pasado y también de las sociedades del presente, porque muchas veces son en las comunidades locales donde hay soluciones precisamente a problemas que son globales. Pues muchas gracias. Por su ponencia, y ahora para cerrar la mesa, la maestra María Elena Mesta Fernández, de la cual eres su semblanza. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Estudió también el diplomado en Derecho Ecológico en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, los diplomados en la industria frente a la legislación ambiental y el diplomado de Administración de Proyectos con SEDEC. Desde 2008 a la fecha colabora como consultora asociada de Consultores en Educación, Desarrollo y Capacitación, SEDEC, en la División de Desarrollo de Políticas Públicas. Asimismo, es vicepresidenta de la organización no lucrativa Legado Sustentable AC y colabora con otras organizaciones afines como Liquidambar AC
Ecociudadanía del Futuro AC, Centro de Estudios Jurídicos Ambientales AC, Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC y Yusnatura AC. De octubre de 2011 a marzo de 2014 trabajó en Rainforest Alliance México como asesora en Red+, siendo responsable de coordinar el área de desarrollo de capacidades dentro de la Alianza México-Red+. De 2004 a 2018 trabajó con la Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación AC, una iniciativa de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, para promover la conservación y desarrollo económico en el medio rural. De mayo de 2002 a julio de 2004 fue la directora general de Participación Pública y Equidad en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De agosto de 1994 a 2002 colaboró como directora ejecutiva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC y de 1992 a 1994 colaboró con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como coordinadora de delegaciones Zona Norte. Ha participado en la formulación, gestión y evaluación de diversas políticas, estrategias, programas y proyectos en los sectores de conservación de la biodiversidad, medio ambiente y desarrollo sustentable y cambio climático. Asimismo, ha coordinado y participado en diversos procesos de capacitación, facilitación enfocados en desarrollar las políticas públicas, legislación, planeación estratégica, planeación participativa, consulta pública, formulación y administración de proyectos. Adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Siendo ya la última ponencia, creo que vamos a poder pues sacar buenas conclusiones de esta mesa y agradezco el espacio que nos brinda el Instituto de Investigaciones para este tema. Bien, el tema que convoqué de alguna manera a exponer fue el de política de sustentabilidad y cambio climático. Esto porque de alguna manera México, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero como siempre lo decimos en varios foros, México ha hecho la tarea de desarrollar leyes y de desarrollar políticas y estrategias que en su momento pues han sido celebradas como muy completas y técnica y también desde el punto de vista jurídico muy bien desarrolladas. En este sentido, podemos ver que uno de los principales avances que tenemos es en el desarrollo de leyes marco, estas denominadas leyes generales para el desarrollo sustentable. Seguramente la más conocida, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y en donde ya veíamos que pues se habla, su característica en estas leyes es, número uno, que orientan el desarrollo e implementación de una política pública, una política que involucra a varios sectores de la administración pública y también a varios niveles de gobierno. El segundo, genera un marco institucional para la concurrencia de diversos actores políticos. 3, genera un marco de planeación y programación mínima necesaria para garantizar la congruencia, esto que veníamos hablando Andrea Hurtado hace un momento, esta aspiración que se tiene en las políticas públicas de que todos actuemos de manera coordinada interinstitucionalmente. Bueno, pues esto también, el derecho es una herramienta eficaz para lograr esto, no es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de conveniencia. Si bien lo tomamos en cuenta los abogados, en realidad los abogados lo que vemos es de qué manera generar disposiciones jurídicamente que sean aplicables para regular conductas de diferentes actores. El tercero sería que una ley general reenvía a diferentes leyes sectoriales una serie de criterios de política que deben de ser acatados de manera apropiada y para lo cual la ley debe de comprender ciertos instrumentos que garantizan la evaluación y, por lo tanto, el cumplimiento efectivo de estos criterios en la política. Vamos a ver. Como les comentaba, entre los 3 ejemplos en diferentes momentos de evolución de la Ley General y donde vemos 3 estructuras que son diferentes, los abogados podemos verlas. En la primera, una ley general que es transversal desde el punto de vista de todos los criterios de política ambiental.
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual ya es una ley que intenta ser una ley de carácter económico. Recordemos que la ley forestal trata del aprovechamiento de un recurso natural y ya no nada más de la conservación de los recursos forestales. También habla de la restauración, también habla de aspectos socioeconómicos como son las cadenas productivas, de ahí que nace también la CONAFOR. Finalmente, la Ley General de Pesca y Acuicultura, que tiene una estructura similar también, y una ley que ya viene a ser, yo le llamo de tercera generación, y ahorita van a ver por qué, es la Ley General de Cambio Climático en el 2012. Esta ley incluso ya habla de que pretende ser, por el momento en que se expidió, definitivamente no podíamos hablar de modificar una ley de planeación, como lo comentaba Andrea, ¿verdad? Pero sin embargo partió de la base de que la planeación y que la gestión era la base de la estructura de esta ley, una gestión por resultados que fue lo que definió la estructura y contenidos de la misma. Bien. La Ley General del Equilibrio Ecológico, para que vean ustedes la diferencia, pues de alguna manera tenía objetivos de la política ambiental, una política que, recordemos, en el año 96, que fue la reforma, y también en el 88, más aún, pues era una política sectorial, era una política también emergente, la política ambiental, ¿sí? Ya en el 96, pues nos damos cuenta de que esto requiere de una transversalidad, de que requerimos instrumentos flexibles, de que requerimos con el TLC, recordemos 94, 96, el TLC, pues viene a generar una serie de presiones a nivel internacional, en los cuales se cuestiona en nuestro país de la aplicación efectiva de la ley y por lo tanto, pues la necesidad de generar instrumentos económicos y también de generar instrumentos de carácter voluntario o incentivos para poder cumplir esta ley. Se generan principios ecológicos que constituyen la base de la formulación de instrumentos ya de política. ¿Esto qué quiere decir? Que los instrumentos de política ya eran transversales y que lo que se estaba tratando de hacer es ya generar herramientas, en este caso los instrumentos, ejemplo el ordenamiento ecológico, la evaluación de impacto ambiental, eran instrumentos que iban a ser aplicables en otros sectores como el sector energético, el minero, etcétera, ¿no? Estos instrumentos de política ambiental se articularon, o sea, están pensados no para funcionar de manera separada, sino de manera sinérgica, es decir, instrumentos legales de regulación, primero instrumentos de planeación, como decíamos a nivel territorial, el ordenamiento ecológico territorial y otros más. Los instrumentos económicos que eran un incentivo para su cumplimiento y los voluntarios, desde luego, y finalmente no dejaría de ser una ley si, en caso de incumplimiento, la ley no tuviera mecanismos efectivos coercitivos, ¿no? Sanciones o delitos en materia ambiental. Bien, entre las políticas de sustentabilidad, y hablo de políticas en términos de lo que define entonces el contenido y la aplicación de la ley, es decir, si realmente creemos, o sea, creemos que esto es hacia donde nos debemos de orientar, simplemente vean cómo la Ley General del Equilibrio Ecológico ya era pionera de alguna manera en términos como los ecosistemas son un patrimonio común de la sociedad, pero sobre todo de su equilibrio, del equilibrio que comentábamos ahorita por años, la sustentabilidad de comunidades exitosas, ¿no? Como se menciona aquí, pues dependen de la vida y las posibilidades productivas del país. De la manera en que producimos es que seremos exitosos o no. La segunda, el asunto ambiental y el desarrollo sustentable, por consecuencia, es un asunto que es de responsabilidad de todos, es responsabilidad de una sociedad. No es una política gubernamental. La política ambiental por primera vez viene a cuestionar nuestro sistema de gobierno vertical, un sistema de gobierno en donde las autoridades eran las que definían lo que había que hacer. La política ambiental, simplemente por el hecho de todas las actividades, todas las conductas que implica, necesariamente está condicionada a la participación efectiva de la sociedad. Y la responsabilidad respecto del equilibrio, por tanto, comprende una cuestión también transgeneracional, ¿sí? Nosotros tenemos que haber condiciones para ser una comunidad exitosa, pues no podemos
el agotar los recursos presentes, dejando sin posibilidades de desarrollo a las generaciones futuras. Por lo tanto, para poder saber si somos una generación exitosa, pues requerimos de una serie de indicadores, que ya desde el año 96, pues ya era definición de desarrollo sustentable, que es la primera ley que define qué es el desarrollo sustentable, un proceso que se define en base a criterios e indicadores de sustentabilidad social, ambiental y económicos. Finalmente, esta ley precursora ¿de qué? Pues de un principio constitucional. El artículo 25 en el año 99 dispone que el Estado, en este caso, debe de ejercer la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y se agrega sustentable. Este término no es un tema vano, es el objetivo. Así como hablamos de los objetivos de desarrollo, ¿sí? Sustentable a nivel global, estamos hablando que en el año 99 México reconoce un objetivo general como país y es el objetivo desarrollo integral sustentable. Tal vez para muchos pasó desapercibido. Sin embargo, esto en nuestro sistema legal empezó a generar también una serie de herramientas y de transformaciones en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, llama la atención que la ley de planeación no se modifica, salvo en algunos artículos. Vean ustedes cómo estos artículos, de cualquier manera, vale la pena llamar la atención. Viene 2018, viene un nuevo instrumento de planeación para el próximo sexenio, ¿verdad? Y llama la atención el poder analizar realmente qué es la planeación nacional. La planeación es una ordenación racional y sistemática de acciones, ¿sí? Que promueven la actividad en todos los órdenes, económico, social, político, cultural y de protección y aprovechamiento racional de los elementos naturales, pero sobre todo llamo la atención sobre la planeación por objetivos. Ya nuestra ley de planeación, con esta reforma, establece que el objetivo debe ser el dirigir hacia los objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. ¿Cuáles son estos? Pues el desarrollo integral sustentable. Y el artículo 9 nos dice las dependencias y entidades de la administración pública centralizada deben, es una obligación, planear y conducir sus actividades con sujeción a objetivos y prioridades de la planeación. De ahí qué bueno que, como nos menciona Andrea, ¿verdad?, que desde la presidencia, ¿verdad?, porque el poder ejecutivo es un poder único que tiene secretarías de Estado y que sí, efectivamente, si desde algún lugar se pueden jalar los hilos, ¿verdad?, para que se obedezca, pues es desde la presidencia. Pero no sucederá, como ella bien lo menciona, mientras no haya una ley de planeación que haga que todos los instrumentos de política pública estén orientados hacia un desarrollo sustentable. Entonces me parece una primera conclusión que me gustaría ir enfatizando. La Ley General de Cambio Climático como precursora, es decir, lo que se podía hacer en ese momento, dadas las condiciones a nivel global y dada la política global, pues México se convierte, muchos recordarán, como un país piloto. Un país piloto, ¿por qué? Pues porque teníamos todas las condiciones, digamos, ambientales, o sea, éramos un país que tenía sumidores de carbono importantes, un desarrollo económico importante, una estructura de gobierno que podía irse transitando hacia el desarrollo sustentable precisamente por todas estas leyes que ya teníamos, y se toge como un proyecto piloto. Sí que ustedes pueden ver el informe Stern y cómo este se replica en el informe Galindo, cómo esto, en los propios documentos de Naciones Unidas se señala la necesidad de una ley general de cambio climático, y la primera ley general que sale a nivel mundial, pues es también la ley general en México. ¿Sí? Esta ley, en la cual nos tocó participar en su diseño y estructura, me tocó coordinar el equipo de Naciones Unidas para trabajar con todos los expertos, ¿verdad?, pues nos dio la oportunidad de ver qué tan importante es que todos los actores que participan en el desarrollo de una ley tengan claro cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados inmediatos que se pretende en cada sector. De esta manera, como lo menciona aquí, su principal objetivo es sentar las bases para un desarrollo de una política de Estado. Estado, porque como ya lo vimos en el artículo 25, corresponde al Estado mexicano, la planeación nacional para un desarrollo sustentable y ahora, con base en esta ley, bajo en carbono.
mediante el desarrollo de principios y criterios que orienten y fijen un rumbo determinado de la acción gubernamental mediante la creación de una estructura y de instrumentos de planeación que sean vinculantes. No es una cuestión de otra vez volver a los instrumentos voluntarios, sí, voluntarios, pero voluntariamente a fuerza, porque de alguna manera esos instrumentos voluntarios contribuyen al desarrollo de, al cumplimiento de objetivos y de indicadores que se miden a nivel nacional. Por eso los bonos de carbono, que son incentivos voluntarios, pero que finalmente es el instrumento que aspira a que los actores también reaccionen, ¿no?, de manera voluntaria a este incentivo. La ley busca entonces generar también, y esto es, quiero resaltarlo, tal vez más importante, el marco institucional. Mientras el marco, tenemos un sistema anticorrupción, tenemos unas leyes de transparencia y acceso a la información, queremos seguir generando más leyes, pero no entendemos que el problema está justamente en nuestro marco institucional. Mientras el marco institucional de un país se rija por intereses políticos, de partidos, ¿sí?, y de grupos, y no por objetivos de administradores públicos, ¿sí?, que están obligados a cumplir con este desarrollo integral sustentable, pues no vamos a poder cumplir con los objetivos. ¿Por qué? Porque la planeación, como le ha pasado a la Ley General de Cambio Climático, este marco institucional que aspiraba a una coordinación intersectorial mediante una comisión intersectorial de alto nivel, se convirtió, por falta de voluntad política, ¿sí?, se convirtió en un espacio de diálogo. Como todos, antes decíamos en la jerga, ¿no?, política, decíamos, quieres que algo no se cumpla, crea una comisión intersectorial. Nosotros apostamos a que esta comisión intersectorial sería una comisión diferente, porque sería la comisión encargada de medir los indicadores, y esto no sucedió. Desafortunadamente, la comisión intersectorial es una comisión que funciona con mandos medios y bajos. Definitivamente no es un órgano como el que estaba originalmente diseñado en esta ley para dirigir los esfuerzos sexenales hacia una estrategia nacional. Y esta fue otra novedad también que se estableció en la Ley General. Como un instrumento de planeación, el establecer una estrategia nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de planeación, si ustedes la revisan, no contiene el instrumento estrategia. No obstante, las estrategias son las que plantean y establecen los objetivos de una política estatal. No obstante, las administraciones sexenales, ¿sí?, todas las administraciones están obligadas a seguir el rumbo establecido en las estrategias. ¿Sí? Y esto tendrá que quedar en su momento asentado. ¿Por qué? En la ley de planeación. ¿Por qué tendría que quedar asentado? Porque estas estrategias, más allá de sentar los objetivos, como ya lo empieza también a establecer las estrategias de los objetivos de desarrollo de 2030, establece también ya indicadores. Y esto es lo que le empieza a meter rigor al asunto. Le empieza a meter rigor porque hay que cumplir. Y esto nos lo enseñó justamente la evaluación en el 2002, en la cual nos tocó en Semarnat. Estamos hablando 2002, ¿sí?, de hace 20 y tantos años, ¿sí? En el 2012, ¿sí?, viene también en Johannesburgo y se establecen los objetivos del milenio. Y ya entonces, hay que reconocerlo, no fuimos una comunidad exitosa. Es lo que habría que reconocer, fuimos una comunidad que tronó el examen, ¿verdad? ¿Por qué? Por haber simulado que estábamos cumpliendo. Y eso es una responsabilidad social que tenemos que asumir en este momento. En este momento de los objetivos 2030, somos una comunidad, somos una sociedad que tenemos una deuda con las generaciones futuras. ¿Tenemos las herramientas? Sí tenemos las herramientas legales, las herramientas de planeación y tenemos un diagnóstico preciso de qué es lo que se requiere hacer para cumplir con esos objetivos y no fallar. Pero para hacerlo se requiere entonces, esta es la estructura. ¿Cuáles son los retos? Se requiere reconocer los retos y actuar en torno a ellos, ¿sí? Identificarlo significa que necesitamos un sistema de planeación para el desarrollo sustentable e implementación de programas destinados a este fin. Necesitamos un sistema legislativo en el cual las comisiones, así como tenemos una estructura en la administración, una ley orgánica de la administración pública, tuviéramos, ¿sí?, en el Congreso
comisiones legislativas unidas que pudieran realmente hacer leyes, instrumentos legislativos orientados hacia estos objetivos de desarrollo sustentable. Y por lo tanto, acatar esta estructura de diseño de leyes basadas en objetivos y que por tanto este diseño que fue planteado en la Ley General de Cambio Climático y que en esta ponencia me rebasaría el explicar la metodología, está basada en desarrollar instrumentos que ante todo tienen que ser eficientes, un uso óptimo de todos los recursos de que dispone la sociedad. Segundo, eficacia, que los instrumentos que se diseñan sean acatados tal y como están diseñados para hacerlo, es decir, una comisión intersectorial tiene que ser eficaz y no simular su funcionamiento. Tiene que ser efectiva, tiene que cambiar la conducta de la sociedad, la conducta de la administración pública, la conducta de los poderes de la Unión, ¿sí? La conducta de los poderes globales. Estamos hablando que eso también lo hemos dicho en Naciones Unidas. También Naciones Unidas tiene una simulación. Como decía también la compañera, hay indicadores manipulados por los países. Pues hay que reconocer que si hay una responsabilidad global, tenemos que empezar también por Naciones Unidas a tener un ente en donde estos objetivos sean medidos para que no vuelva a suceder lo que sucedió en el 2012. ¿Sí? Para que esta ley pueda ser eficaz y lograr los objetivos de política que persigue, será necesario entonces modificar la ley de planeación y prácticamente todas las leyes sectoriales. ¿Por qué todas las leyes? Porque las leyes ambientales ya las modificamos, pero sin embargo tenemos leyes de competitividad, legislación económica, una ley de desarrollo social que es altamente basada en subsidios perversos, ¿sí? Entonces necesitamos que todas estas leyes reconozcan en el fondo todos los cotos de interés que hay detrás de ellas. ¿Y qué falla? Pues no hay un sistema nacional de planeación, no hay un sistema legal, no hay un sistema de gestión por objetivos, no obstante que a nivel global y a nivel también de la Secretaría de Hacienda existen lineamientos desde 2007 que mandatan a todas las entes de la administración pública que tienen que tener una matriz de resultados en la cual seguramente ahora incorporarán la matriz de objetivos de 2030, pero no nos tiene que pasar lo mismo. No, Hacienda no puede nada más decir y recibir una matriz de marco lógico en donde nadie da seguimiento ni atención al cumplimiento de la misma. Es necesario que haya un marco de gestión por objetivos y resultados. Es necesario también que haya una educación para el desarrollo sustentable. Y esto que nos pasó también en la educación ambiental en los últimos 25 años fue también, pues sí, generamos una cultura, pero yo creo que la gran diferencia de la educación es que tenemos que, la cultura para el desarrollo sustentable se basa en una cosa y son buenas prácticas interpretadas como aquello que tenemos que hacer bien siempre. Esas buenas prácticas que se hacen bien siempre son precisamente cosas milenarias como las que se han sostenido, ¿sí? Desde hace miles de años como Xochimilco y que pudieran volverse a replicar hoy en día. ¿Por qué? Porque son compatibles, ¿sí? Con el territorio, son compatibles con los ecosistemas y con los bienes y servicios ambientales. Tenemos como retos entonces la integralidad, la transversalidad de la que tanto se habla, tenemos la sustentabilidad social, ambiental, económica y política, ¿sí? Como los romanos, ¿sí? También eso es algo milenario en el derecho a los abogados que nos gusta, bueno, un sistema legal que perdura es aquel que hace perdurar a sus comunidades de manera sostenible, ¿sí? Y el desarrollo de sistemas complejos. Tenemos universidades, acá tenemos institutos de la complejidad que nos pueden ayudar a pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esta interdisciplina para poder entonces llegar a la intersectorialidad en la gestión? Porque no es lo mismo la interdisciplina y la investigación que se hacen en las aulas a llevarlo allá afuera, a que los ciudadanos, así como en Roma, los ciudadanos seamos los que exijamos a nuestro gobierno el cumplimiento de los objetivos y de los resultados para los cuales fueron contratados, que son ahora estos grandes objetivos que nos convocan, ¿verdad?, en el país. Esta aplicación eficiente de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos. ¿Cuál fue la diferencia de este evento catastrófico en diferentes ciudades del país? El manejo de la tecnología de la información y la comunicación. No nada más es la información gubernamental, es el manejo que se puede hacer de información pública,
¿sí? Y para ello tenemos que hacer un uso eficiente de todos los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos que tenemos. Eficaz, tenemos que desarrollar instrumentos intersectoriales, mecanismos, procedimientos intersectoriales, como los que plantea la ley de cambio climático. Tiene que haber efectividad, y la efectividad es desempeño. El desempeño se tiene que medir con base en indicadores de tal como de desempeño, en donde podamos ir viendo si las respuestas que fuimos diseñando están dando los resultados y están teniendo sobre todo el impacto positivo, ¿sí? Y los co-beneficios que se esperan, porque de nada nos servirá estar diseñando nuevamente nuevas políticas si no volvemos, ¿sí?, a los errores y a las lecciones aprendidas que ya están en estas leyes, ¿sí? De ahí que tenemos este sistema de planeación para el desarrollo sustentable, en donde algo que olvidamos es muchos diagnósticos, mucha planeación, mucha ejecución, pero llama la atención sobre estos dos últimos términos: seguimiento, monitoreo, evaluación, ¿sí? Y de ahí volver a tener una plataforma. Bien, de ahí que pues el estado actual, y con esto termino, el estado actual, como lo conocimos cuando fuimos a estudiar a la Universidad de Derecho Romano, ¿verdad? Nos decían cuáles son los elementos, ¿verdad?, de un estado, territorio, sociedad y gobierno. Pero es tiempo de transitar, ¿sí?, hacia estados sustentables. Estados sustentables que están, gracias a eventos a nivel global, nos están convocando a que esto no es esfuerzo de un país, no es esfuerzo de México. México tiene muchas herramientas que podemos compartir al mundo de cómo hacerlo. Sin embargo, estos estados sustentables se comprenden por un territorio comprendido integralmente por ecosistemas y sistemas de vida, por una sociedad responsable socialmente, porque somos responsables precisamente de comunidades que están asentadas en el territorio, que tienen culturas y sistemas de vida, que tienen derechos humanos y que tienen que ser respetados. Ambiental, porque somos responsables de mantener ese sustento para las presentes y generaciones futuras, ¿sí? Y económicamente, porque los recursos disponibles de una sociedad tienen que ser utilizados de manera óptima. Y de manera competitiva, como dice ahora también nuestro presidente. Necesitamos una ley de productividad y competitividad que genere ingresos y empleo, pero ingresos y empleo no como business as usual, sino ingresos y empleos que estén basados en estos principios. Y finalmente, políticas públicas, no gobierno, no políticas gubernamentales, sino políticas públicas que están generadas desde espacios y mecanismos donde la administración pública atiende lo que la participación de los diferentes sectores de alguna manera se compromete. Y ahí la importancia de la participación ciudadana. Lo vimos ahora en el temblor, ¿sí? No es lo mismo que haya una activación de la sociedad para atender problemas de protección civil a que haya un sistema de participación organizada e informada de la sociedad, ¿sí?, en sistemas de protección civil. Eso no sucedió, ¿sí?, como ejemplo de lo que sucede cuando no hay un sistema de participación efectiva en políticas públicas. Muchas gracias. Por su participación. Por cuestiones de tiempo no tendremos un espacio para preguntas y respuestas, pero les haremos llegar sus preguntas a los ponentes.